Y habíamos visto un poco esa primera fase, esa primera etapa de la vida de él, ¿no?, hasta su entrada en la universidad, que va a marcar fuertemente todo lo que va a venir después, ¿no? Pero que va a ser sobre todo a partir de 1913 donde realmente emerge todo el proceso de búsqueda propiamente, ¿no? Hasta entonces podríamos decir son los preparativos, pero en el momento en que Edstein en 1913 decide cambiar de universidad, salir de su ciudad natal para irse a la ciudad de Göttingen, donde funcionaba el llamado círculo fenomenológico con Husserl, a partir de entonces se va a iniciar todo un proceso que vamos a tratar de seguir, de desentrañar, porque es aquí donde realmente vamos a descubrir a la buscadora, donde vamos a descubrir a esa mujer que con pasión y no sin dificultades, pues se va a entregar en cuerpo y alma a ese tratar de resolver los grandes problemas, ¿no?, las grandes preguntas sobre quién es el hombre, cuál es la razón de su ser y de su existencia, ¿no? Es en este camino donde también progresivamente Edstein va a entrar en contacto con lo que va a ser también su conversión definitiva. Pero en este camino se da todo un proceso, ¿no? Fíjense que las cosas no pasan de la noche a la mañana, y eso lo experimentamos nosotros en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia, ¿no? Y que los pasos decisivos que se dan en la vida, en el fondo, se corresponden a un camino que hemos venido haciendo y que ha marcado o ha ido configurando nuestra manera de ver, de entender y de percibir la realidad, ¿no? Y lo mismo va a pasar en Edstein. Normalmente las biografías que conocemos sobre ella nos hablan de que en una noche cogió un libro de la biblioteca, que era el libro de la vida de Santa Teresa, se pasó toda la noche leyéndolo y acabó leyendo el libro y diciendo: esta es la verdad, ya, me hago cristiano. No. Eso es algo que queda muy bonito, muy romántico, pero que no tiene que ver mucho con la realidad. La realidad es un proceso, es un camino. Es un camino que parte, como iremos viendo, o empieza desde lo que llamamos una conversión intelectual, que luego explicaré lo que significa, porque ahí vamos a entender algo que creo que es uno de los principales mensajes de Edstein para el hombre de hoy y para el mundo de hoy, que mientras no abramos nuestras mentes a la objetividad de los hechos, viviremos condicionados o por ideologías o por perspectivas de vida, pero no en una actitud auténtica de apertura a la verdad. Y este yo digo que es siempre el primer gran mensaje de Edstein. Cómo, antes de nada, es imprescindible que nos transformemos intelectualmente, que no significa que estudiemos mucho o que aprendamos muchas cosas. Lo explicaré después, ¿no? A esa conversión intelectual le va a acompañar lo que podríamos decir un contacto objetivo con la propia realidad. Y fíjense que esto también es muy importante en todo proceso de crecimiento personal, ¿no? Porque si vivimos de ideas, de imágenes, de máscaras, nunca nos encontramos con nosotros mismos. Y mientras la persona no se encuentre con ella misma, no se va a lanzar realmente a una aventura de búsqueda. Y este es otro elemento que me parece muy importante en Edstein, porque denuncia lo que por desgracia muchas veces es la realidad humana,
que vivimos más bien arrastrados por lo que tenemos que alcanzar o tenemos que ser. Vivimos llevados por condicionantes que nos hacen pensar que nuestra felicidad y nuestra realización como personas están en que yo alcance esta meta o alcance la otra. Y en el fondo eso es disfrazar la realidad. Y mientras la persona no se encuentra consigo misma, tampoco se va a encontrar con Dios. O si se encuentra con Dios, ese Dios será un sustituto para llenar vacíos existenciales, pero no el Dios verdadero. Otro paso que va a ser muy importante en Edith Stein, que tiene que ver mucho con el realismo de la vida, es la experiencia que ella va a hacer durante la Primera Guerra Mundial. Porque le va a llevar a profundizar todavía más en la toma de conciencia de este mundo. Y quizás con la faceta más cruel o más dura de lo que es este mundo y la realidad. También diré una palabra, porque me parece sumamente importante y además un mensaje, yo diría también de capital importancia para la dinámica vital y existencial del ser humano, y que tiene mucho que ver con el trabajo de doctorado de Edith Stein sobre el problema de la empatía. Veremos también todas las implicaciones que eso tiene para la vida, para la existencia, ¿no? Y a partir de ahí llegaremos a lo que en el proceso de Edith Stein es el encuentro con el Dios vivo, con el Dios de Jesucristo. Pero después de haber hecho todo un proceso de descubrimiento, de toma de conciencia, de realismo frente a lo que es nuestra condición humana. Fijaos, desde lo que es la actitud, cómo nos situamos frente al mundo, hasta lo que es la actitud, cómo nos situamos frente a nosotros mismos, frente a los demás y frente a Dios. En el fondo es el proceso existencial y doctrinal de Edith Stein. Y por eso les decía al inicio, ¿no?, como la vida de Edith Stein va muy al compás de lo que en definitiva es el proceso humano en su desarrollo, que mientras uno no se enfrenta a sí mismo, pero en una actitud equilibrada, podríamos decir, no puede descubrirse. Mientras uno no se sitúa en la verdad frente al otro, frente a los otros que nos rodean, también estamos viviendo de ilusiones o de imágenes que nos impiden descubrir al otro. De tal manera que el gran mensaje humanista de Edith Stein, iremos viendo, podríamos resumirlo en esto, ¿no? Punto de partida, ¿cómo me sitúo yo frente a la realidad? Y eso tiene mucho que ver precisamente con lo que llamamos la conversión intelectual, sin la cual no puede haber una auténtica conversión religiosa. ¿Cómo acontece esto en Edith Stein? No porque hiciera un proyecto o un propósito como tal, sino porque la fenomenología, en cuanto ciencia, en cuanto perspectiva filosófica, exigía al sujeto una actitud diferente a la que habitualmente tenemos y tomamos frente a la vida. Edith Stein lo sintetizaba muy bien en estas palabras, que nos vienen a definir lo que es la fenomenología, que no es, aunque suene como una palabra un poco extraña, veremos que no es nada extraño. Escribía Edith Stein, apartándose la mirada filosófica del sujeto, se dirigía ahora al objeto. El conocimiento parecía ser de nuevo un recibir que tenía su estatuto regulador en la cosa.
y no como en el criticismo, en el que el conocimiento es un determinar cuya ley connota a la cosa. Bueno, ¿cómo se traduce esto? Pues muy sencillo. En el fondo, el gran problema de Occidente, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, es que hemos endiosado a la razón. Y la razón se ha convertido prácticamente en la única manera del conocer. Hasta tal punto que aquello que yo puedo demostrar con la razón existe. Y lo que yo no puedo demostrar con la razón no existe. Y esa es la actitud que desde el racionalismo se ha ido tomando, por ejemplo, frente a la religión. La religión es un absurdo, es un opio del pueblo, es un infantilismo mental. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo digo que el conocer depende de esto, lo que yo no puedo demostrar en un laboratorio no existe. ¿Qué dice la fenomenología? Y aquí viene la gran revolución. La fenomenología, en el fondo, dice algo muy simple. Es decir, tengo un reloj. ¿Quién puede decir lo que es un reloj? ¿Quién puede definir la verdad del reloj? ¿Soy yo, como científico, o es el reloj mismo el que me dice cuál es su verdad? Es decir, ¿dónde está la verdad del reloj? ¿En el reloj o en mi cabeza? ¿Soy yo o es el reloj? ¿Quién me dice lo que es un libro? El libro. ¿Quién me dice lo que es una grabadora? La grabadora. La verdad de la cosa está en la cosa, no en mi cabeza. Mi cabeza lo que tiene que hacer que es abrirse a conocer la verdad que está ahí. Y en el fondo es lo que viene a decir la fenomenología. Es decir, no soy yo el que determina la verdad de una cosa, sino que es la cosa la que puede decirme lo que es. ¿Y cómo capto yo la verdad de esa cosa o de ese fenómeno? Abriéndome a recibir su verdad. ¿Cómo sé yo lo que es un reloj? Observando el reloj. En el fondo dejando que el reloj me diga lo que es. Apliquemos esto a todas las realidades de la vida. A las personas, a los sentimientos, a las emociones, a las creencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La verdad soy yo el que la determina o es lo que está viviendo la persona? Fíjense, la fenomenología es eso. Si queremos descubrir la verdad, tengo que quitarme mis prejuicios mentales. Esto lo podemos entender muy bien, por ejemplo, en la relación con las personas. Si yo quiero conocer a alguien, para conocerlo verdaderamente, tendré que dejar que él se manifieste en la vida, en el comportamiento, en la relación, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo ya prejuicios sobre esa persona, porque me han dicho, ten cuidado que esta persona es así, ten cuidado que esta persona es así. Si yo me dejo condicionar por esos prejuicios, yo nunca conoceré a esa persona. Porque miraré a esa persona y lo único que estaré viendo son mis prejuicios sobre esa persona.
¿Qué pasa en el mundo científico? Algo parecido. Yo veré la verdad de las cosas si no me dejo condicionar por lo que creo que sé de esas cosas. Y entonces ahí cae el determinismo, cae el relativismo. ¿Por qué? Porque la verdad ya no depende de las personas. La verdad está ahí. Y mi capacidad de ver la verdad es lo que condicionará, pero no la verdad como tal. El reloj es reloj, lo vea yo o no lo vea. Piense lo que pueda pensar de él. Por eso yo no puedo determinar la verdad. Yo puedo abrirme a que la verdad se me manifieste. ¿Qué pasa con eso? Que en Edith Stein, en la medida en que entra en esta nueva dinámica del modo de conocer, tiene que romper también con sus prejuicios personales en relación con todo. Ya no puede negar, por ejemplo, el hecho religioso, ni enjuiciarlo, porque entonces ya no estaría actuando como científica, sino que se estaría dejando condicionar por sus parámetros mentales. De tal manera que la fenomenología denuncia muchas veces con esta dinámica que propone, denuncia muchas veces esas actitudes cientifistas o positivistas que influyen también en la dinámica misma de la vida, donde el sujeto se constituye en el portador de la verdad. No, esto es así porque lo digo yo, o esto es así porque yo tengo un doctorado y lo puedo decir, o esto es así porque yo lo he estudiado en el laboratorio. Fijaos que esto cambia radicalmente la actitud de la persona. Por eso digo que este primer paso va a ser fundamental en él, esa actitud de conversión intelectual, de liberarse, o como diría Husserl, el volver a la experiencia. Queremos regresar a las cosas mismas, ir a la experiencia originaria, sentir las cosas como tales y al sí mismo. Es decir, esta actitud no solo cambia nuestra manera de conocer, sino nuestra manera de posicionarnos en la vida. Si yo me posiciono como el que tiene la verdad, y fíjense que muchas veces el comportamiento humano está condicionado por esto. No, yo tengo la verdad. Tú lo que tienes es una ideología y una manera de pensar, pero no tienes la verdad. Porque la verdad no se deja poseer. La verdad se manifiesta. Pero si tú buscas la verdad condicionado por lo que sea, ya no estás dejando que la verdad se manifieste a ti. Subrayo esto porque, aparte, como digo, de la importancia que tiene en el proceso existencial de Edith Stein, pienso que este aspecto o esta dinámica tiene una actualidad hoy enorme, por todo lo que implica y por todo lo que significa. Y como muchas veces las problemáticas, tanto a nivel social como político, como a otros niveles, dependen muchas veces de un falso posicionamiento frente a la realidad.
que no estamos abiertos a recibirla, sino que queremos determinarla nosotros desde nuestras ideas, desde nuestros conceptos, desde nuestros prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Nos lo expresa Edstein, y es la dinámica que propone todo este camino de la fenomenología. Es decir, bueno, si yo quiero conocer realmente algo, pues lo primero que tendré que hacer es poner entre paréntesis mis prejuicios. Y mis prejuicios no es una cuestión simplemente de carácter moral, ¿no? Prejuicios de conocimiento también. No, yo es que un libro tiene que ser esto. Imagínense hoy, ¿no?, que venga con la mentalidad tradicional, ¿no? Un libro pues está hecho de papel, está cosido, pero resulta que hoy tenemos libros que no son de papel. Por ejemplo, tenemos los e-book. Es decir, hay una realidad que está ahí presente, pero que ha cambiado. Es decir, y eso ya está diciendo que no es sustancial a la verdad de un libro el que sea de papel, por ejemplo. Esos son los prejuicios. El pensar que algo que no es esencial se convierte en mi cabeza en esencial. Y entonces no puedo aceptar que haya otra cosa diferente. Esos son los prejuicios, ¿no?, que afectan sobre todo a nuestra actitud mental. Tomemos esto en cuenta, porque esto va a ser fundamental en todo el proceso de Edith. Porque esto nos va a ayudar a entender cómo esta mujer va a hacer el camino que hace y cómo esta mujer es capaz de entrar en lo profundo de la realidad humana. Y veremos que en el fondo, si lo consigue, incluso no siendo creyente, es precisamente porque se posiciona de esa manera frente a la realidad. Cuando ella se pone a estudiar los actos humanos, las relaciones humanas, trata precisamente de que se le manifieste lo que está aconteciendo ahí y no cómo ella lo ve o cómo tendría que ser, ¿no? Que emerja la verdad, porque entonces podremos decir esto tiene que ir por este camino o por el otro. Esto va a caracterizar profundamente el pensamiento de Edstein y por eso sus escritos, incluso sus escritos como atea no creyente, son totalmente válidos para el creyente. En Edstein, a diferencia de otros pensadores, diríamos, sí, hay un enriquecimiento de la doctrina y del proceso y del camino, pero nunca hay una superación. Es decir, lo que escribí en esa etapa ya no sirve. No, en Edstein todo viene integrado. ¿Por qué? Porque su punto de partida precisamente es este. Tratar de llegar a la realidad liberándose de todo lo que puede condicionar mi percepción de la realidad. Eso que le abre a la objetividad y le abre o le facilita una mayor capacidad de entrar en la verdad de las cosas, de los acontecimientos y de las personas. Bueno, pues tengamos en cuenta esto, conversión intelectual, como primer elemento que caracteriza el camino de Edith, pero al mismo tiempo que va a ir facilitando ese proceso de búsqueda de verdad en el que está embargada. Un segundo aspecto que he señalado también, la dimensión de crisis.
Crisis no como una realidad negativa, sino crisis en su verdadero sentido humano, es experiencia, podríamos decir, de mi limitación y fragilidad. Es cuando entramos en crisis, ¿no? Cuando nos damos cuenta que no somos capaces de esto, no somos capaces de lo otro, que yo me proponía esto y no ha salido, que yo pensaba esto y ha salido todo lo contrario. Eso que habitualmente vemos como negativo, sin embargo, es el mejor aliado en gran medida del ser humano. ¿Por qué? Porque le lleva a ser realista consigo mismo. Y fijaos que es también uno de los grandes problemas hoy, que se quieren solucionar las crisis con medicinas o con terapias. Pero la crisis solo se soluciona asumiéndola, integrándola, reconociéndola, porque nos pone en contacto con el realismo de la vida y de mi propia vida. Y al mismo tiempo me ayuda a superar el egocentrismo, que es siempre peligroso en el ser humano, cuando yo me pongo en intérprete de todo, ¿no? Yo soy el que dice qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo recto, qué es lo verdadero. Cuando alguien se posiciona así, y por desgracia son comportamientos muy habituales en todos los ámbitos, esa persona está, diríamos, subyugando a todos los demás, a sus ideas, a su manera de ver el mundo, a su manera de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Las crisis en Edith Stein, ya vimos que en la adolescencia tienen o juegan un papel importante, pero en este momento de su vida, cuando ya se embarca en este camino que le va a abrir la fenomenología y que decide hacer su doctorado dentro de este ámbito fenomenológico, también se va a hacer presente. Fíjense que estamos frente a una Edith Stein que en el fondo la única confianza que tiene en ese momento de su vida para alcanzar una respuesta es ella misma, su inteligencia. Se convierte en el absoluto de su vida, podríamos decir, ¿no? A pesar de que vive ya esa actitud de conversión intelectual, se ha dado cuenta que las ciencias no son capaces de dar una respuesta al problema del ser humano. Por lo tanto, cae todo el peso ahora en lo que ella pueda ser capaz de buscar y de encontrar. Pero ahí va a entrar en contacto con su propia limitación personal. Casi Edith Stein había caído en la ilusión de que con su inteligencia lo iba a alcanzar todo. Pero en el momento en que se pone a trabajar en lo que va a ser su tesis doctoral, enseguida comienza a percibir que también sus fuerzas son limitadas. Y esto la va a llevar a una situación real de crisis personal que incluso la va a llevar a desear la muerte. Ella dice, yo salía a la calle y lo único que pensaba era que me atropellara un carro. Es decir, hay un momento en que pierde el sentido de la vida, porque piensa que no es capaz de alcanzar con sus fuerzas el único instrumento que tiene, con su inteligencia, que no puede alcanzar una respuesta. Por suerte, diríamos, esa crisis no va a durar mucho tiempo y la va a superar, ¿no? Pero lo importante de esta experiencia, ¿no?, es que Edith toma conciencia de la limitación y de la fragilidad, ¿no?, que no es una diosa todopoderosa,
y que necesita, diríamos, de los otros en ese camino. Y esto va a ser un elemento muy importante también en la vida de Edith, ¿no? La necesidad de los otros, que le ayudan a dar luz a lo que ella puede ir realizando, que le ayudan a no caer en un subjetivismo psicológico y a percibir con mayor realismo la vida y la existencia. Dos experiencias que luego seguiremos ahondando, ¿no? Pero que van a ser fundamentales, ¿no? Como decía, primero, apertura a la objetividad del mundo, de la realidad. Aprender a no dejarse condicionar por sus prejuicios, o bien lo que uno ha aprendido, o bien lo que uno cree, o bien lo que uno piensa. Primer elemento. Y segundo elemento, como decíamos, esa dimensión de toma de conciencia, de toma de experiencia de la propia fragilidad. A esto se van a añadir otros aspectos, otros elementos, ¿no? que iremos ahondando, ¿no? que van a complementar, podríamos decir, toda esta realidad que comienza a experimentar fuertemente Edith Stein en su vida. Y sin duda alguna, una de las experiencias fundamentales en este proceso de Edith Stein va a ser la Primera Guerra Mundial. Porque va a despertar en Edith Stein toda una serie de, podríamos decir, de motivaciones, de valores, de conciencia solidaria, pero al mismo tiempo de enfrentamiento directo con la crueldad de la humanidad. No con la crueldad de la guerra, sino con la crueldad de la humanidad, ¿no? Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pues Edith Stein estaba metida prácticamente en los inicios de lo que era su tesis doctoral, ¿no? Pero ella misma se da cuenta que no puede quedarse tranquilamente en su casa en ese momento. Y ahí se despierta en primer lugar fuertemente lo que podríamos llamar su conciencia solidaria. Ella escribe: entonces me dije a mí misma, desde ahora mi vida no me pertenece. Todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Cuando termine la guerra, si es que vivo todavía, podré dedicarme de nuevo a mis cosas. Fijaos en esta conciencia fuertemente solidaria, ¿no? de servir a su país, de servir a su nación, de hacer algo. La única posibilidad que había para la mujer pues era ir como voluntaria de la Cruz Roja. Edith Stein vuelve a su ciudad, se prepara durante varios meses en un hospital, diríamos para aprender lo fundamental al oficio de enfermera, y se ofrece como voluntaria de la Cruz Roja. Y va a estar en un hospital de guerra durante casi 6 meses. Y esta va a ser una experiencia para Edith Stein de capital importancia, por diversos motivos, ¿no? Por un lado, porque la va a poner frente a frente en contacto con lo que verdaderamente significaba la guerra, atendiendo a heridos, a moribundos, etcétera, etcétera. Por otro lado, en ese planteamiento existencial que ella se va haciendo, toma conciencia clara de que su problema ya no es solo su problema, es el problema de toda la humanidad. De que la humanidad no conoce la dignidad del ser humano. Y eso para Einstein todavía es más grave. Porque dice, bueno, que no lo sepa la ciencia, pero es que ni la humanidad misma es consciente de la dignidad inmensa del ser humano, porque se están matando unos a otros. Y esto
va a suponer una motivación interior todavía más fuerte en esa búsqueda realista. No, es que no es mi problema, es que es el problema de toda la humanidad, que todavía no sabe cuál es el valor de la vida del ser humano. Todavía no entiende cuál es la dignidad auténtica del ser humano. Y eso, como ella misma dirá, interiormente le va a llevar todavía a comprometerse más en esa búsqueda que ya había iniciado hace tiempo, ¿no? Pero que ahora necesita completar de alguna manera, ¿no? Y prácticamente estamos aquí en los preámbulos de lo que va a ser ya el completar su tesis doctoral, con todo lo que significa y con todo lo que implica, pero que ya veremos mañana, porque se nos llega la hora.